Los presos del SECOT son considerados de alto riesgo porque no se trata de delincuentes comunes, sino de personas que durante años formaron parte activa de estructuras criminales extremadamente violentas. Antes de ser encerrados, muchos de ellos no solo cometieron delitos graves, sino que también ejercieron control real sobre territorios, comunidades y hasta sobre otras personas armadas. Eso los convierte en individuos con un nivel de peligrosidad muy superior al promedio. Una de las principales razones por las que se les considera de alto riesgo es su capacidad de organización. Muchos presos del SECOT no actuaban solos, sino como parte de grupos bien estructurados, con jerarquías, roles definidos y reglas internas. Algunos daban órdenes, otros coordinaban ataques, otros se encargaban de extorsiones o vigilancia. Esa capacidad de organizar violencia a gran escala es vista por el Estado como una amenaza directa a la seguridad nacional. Otro factor clave es el historial de violencia extrema. Muchos de estos presos están vinculados a homicidios, ataques armados, amenazas constantes y actos diseñados para sembrar miedo en la población. No eran delitos impulsivos, sino acciones planificadas para controlar barrios enteros. Esa forma de operar demuestra un desprecio total por la vida humana, lo que eleva su nivel de riesgo. También influye el hecho de que, en el pasado, muchos de estos criminales lograron seguir delinquiendo incluso desde prisión. En cárceles tradicionales, algunos mantenían comunicación con el exterior, daban órdenes y seguían controlando actividades ilegales. El SECOT nace precisamente como respuesta a ese problema, evitar que personas altamente peligrosas sigan representando una amenaza, incluso estando encerradas. Además, muchos presos del SECOT tienen antecedentes múltiples. No es un solo delito, sino una cadena de crímenes acumulados durante años. Esa reincidencia constante refuerza la idea de que no se trata de errores aislados, sino de una forma de vida basada en la violencia y el crimen organizado. Por todo esto, las autoridades consideran que estos presos no pueden estar en cárceles comunes. El nivel de control, seguridad y aislamiento del SECOT responde directamente al riesgo que representan. No es solo castigo, es una medida para proteger a la sociedad de personas que ya demostraron ser capaces de causar un daño enorme. Otra razón por la que los presos del SECOT son considerados de alto riesgo es su capacidad de intimidación. Durante años, muchos de ellos impusieron miedo no solo con violencia directa, sino con amenazas constantes, castigos ejemplares y control psicológico sobre comunidades enteras. Lograron que barrios completos obedecieran reglas impuestas por el crimen, algo que solo es posible cuando el nivel de terror es extremo. También se les considera peligrosos por su disciplina criminal. A diferencia de delincuentes improvisados, estos individuos seguían órdenes, respetaban jerarquías y cumplían roles específicos dentro de sus organizaciones. Esa disciplina permitió que las pandillas funcionaran como verdaderas máquinas de violencia. Para el Estado, una persona capaz de integrarse y sostener ese tipo de estructura representa un riesgo permanente si no es completamente aislada. Un factor clave es que muchos de estos presos demostraron resistencia al control del Estado. En el pasado, no solo desafiaron a la policía, sino también a militares y autoridades locales. Hubo casos de ataques coordinados contra fuerzas del orden y zonas donde el Estado prácticamente no podía entrar. Esa confrontación directa es una de las razones por las que se les clasifica como una amenaza de alto nivel. Además, varios internos del SECOT tienen experiencia en el uso de armas. No solo sabían disparar, sino que entendían tácticas, emboscadas y formas de ataque coordinado. Ese conocimiento aumenta el riesgo, porque no se trata de violencia impulsiva, sino de violencia entrenada y calculada. Otro punto importante es el liderazgo. Algunos presos fueron líderes o figuras influyentes dentro de sus organizaciones. Incluso sin hablar, su sola presencia podía generar obediencia o respeto entre otros criminales. En cárceles comunes, ese liderazgo podía reconstruirse rápidamente. Por eso, el SECOT busca romper cualquier posibilidad de jerarquía interna. Todo esto explica por qué el sistema penitenciario tradicional no era suficiente. El nivel de riesgo que representan estos presos exige un control extremo, reglas estrictas y un aislamiento total. El SECOT no trata a estas personas como presos comunes porque, según las autoridades, nunca lo fueron. Otro motivo fundamental por el que los presos del SECOT son considerados de alto riesgo es su capacidad de adaptación. Muchos de ellos pasaron años moviéndose entre operativos policiales, cambios de territorio y persecuciones constantes. Aprendieron a ocultarse, a comunicarse sin ser detectados y a modificar su comportamiento según la situación.
Esa habilidad para adaptarse hace que, incluso encerrados, puedan representar un riesgo si no existe un control absoluto. También está el nivel de compromiso con la violencia. En muchos casos, no se trataba de personas obligadas o arrastradas por circunstancias puntuales, sino de individuos que asumieron la violencia como una forma normal de vida. Algunos crecieron dentro de estructuras criminales y nunca conocieron otra realidad. Ese grado de normalización del crimen reduce las posibilidades de rehabilitación inmediata y aumenta el peligro de reincidencia. El fanatismo interno dentro de las pandillas es otro factor importante. Muchos presos del SECOT seguían códigos estrictos, juramentos y lealtades que estaban por encima de la ley, la familia o la vida misma. Romper esos lazos no es sencillo, y mientras existan, el riesgo de que intenten reorganizarse siempre está presente. Por eso, el aislamiento extremo busca cortar cualquier vínculo que mantenga viva esa identidad criminal. Además, muchos de estos presos participaron en castigos internos dentro de sus propias organizaciones. No solo atacaban a enemigos, sino también a miembros que desobedecían órdenes. Esto demuestra un alto nivel de crueldad y control interno, características que elevan aún más su perfil de riesgo dentro de cualquier sistema penitenciario. Otro elemento clave es el impacto social que generaron. Las acciones de estos criminales no afectaron a una sola persona, sino a miles. Comunidades enteras vivieron bajo miedo constante, con restricciones para trabajar, estudiar o simplemente salir a la calle. El daño colectivo es uno de los principales criterios para clasificarlos como de alto riesgo. Por todo esto, las autoridades consideran que estos presos no pueden mezclarse con población penitenciaria común. El SECOT existe precisamente para neutralizar a individuos que, por su historia, su comportamiento y su nivel de violencia, representan un peligro permanente para la sociedad si no son controlados de manera extrema. Otro aspecto que eleva el nivel de riesgo de los presos del SECOT es su capacidad de influencia psicológica. Muchos de ellos no necesitaban usar la violencia directa para imponerse, bastaba una mirada, una orden o una reputación construida durante años para generar obediencia. En cárceles tradicionales, este tipo de influencia puede extenderse rápidamente y crear redes internas difíciles de controlar. También se les considera de alto riesgo por su historial de desobediencia a cualquier autoridad. No solo desafiaron al Estado, sino también normas sociales básicas. Para muchos, las reglas solo existían si beneficiaban a su organización. Esa mentalidad hace que la convivencia bajo sistemas penitenciarios comunes sea prácticamente imposible sin conflictos constantes. Un punto importante es la falta de temor a las consecuencias que demostraron durante años. Muchos siguieron cometiendo delitos aún sabiendo que podían morir o ser encarcelados. Ese nivel de indiferencia frente al castigo indica una peligrosidad elevada, porque el miedo, que suele frenar a otros delincuentes, no funcionaba con ellos. Además, varios presos del SECOT participaron en actos coordinados de alto impacto, como ataques simultáneos, bloqueos o acciones diseñadas para paralizar zonas enteras. Esto demuestra no solo violencia, sino también planificación, comunicación y ejecución precisa. Personas con esa capacidad representan un riesgo incluso estando bajo custodia si no existe un control total. Otro factor es el riesgo de fuga o rescate externo. Debido a la importancia que tenían dentro de sus organizaciones, algunos presos podrían convertirse en objetivos para intentos de liberación. El SECOT fue diseñado teniendo en cuenta este peligro, con un nivel de seguridad pensado para evitar cualquier posibilidad de rescate o escape. Todo esto refuerza la idea de que el SECOT no alberga a criminales comunes, alberga a individuos que, por su historial, su mentalidad y su capacidad de causar daño, requieren un sistema de control extremo. No por castigo simbólico, sino por la necesidad de proteger a la sociedad de riesgos que ya se demostraron reales. En conjunto, los presos del SECOT son considerados de alto riesgo porque reúnen varias características al mismo tiempo: violencia extrema, organización criminal, liderazgo, reincidencia y desprecio constante por la ley. No es un solo factor el que los define, sino la suma de conductas que, durante años, pusieron en peligro a todo un país. Estas personas no solo cometieron delitos graves, sino que transformaron el crimen en un sistema, controlaron territorios, sometieron comunidades y lograron que el miedo fuera parte de la vida diaria de miles de familias. Ese nivel de daño social es lo que justifica, desde la visión del Estado, medidas excepcionales como el SECOT. Por eso, el enfoque del SECOT no está en la rehabilitación inmediata, sino en la neutralización total del riesgo. La prioridad es evitar que estas personas vuelvan a ejercer violencia, influencia o control, ya sea dentro o fuera de prisión. Es una responsabilidad
respuesta directa a un problema que los sistemas tradicionales no lograron resolver. Este modelo genera debate, críticas y preguntas sobre derechos humanos, pero también resultados visibles en términos de seguridad. Para muchos ciudadanos, el simple hecho de poder vivir sin miedo ya marca una diferencia histórica. Para otros, el costo es demasiado alto. Esa discusión sigue abierta. Lo que sí queda claro es que el SECOT no existe por casualidad. Existe porque los presos demostraron, con hechos repetidos, que representaban un peligro real y constante. Entender esto es clave para comprender por qué este centro es considerado uno de los más estrictos y polémicos del mundo. Si quisieras saber qué pasaría si Nicolás Maduro sería enviado al SECOT, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.